Donald Trump acaba de hacer algo verdaderamente para pelo. Acaba de decidir que las agencias del Ejecutivo que son nombradas como agencias independientes, él les va a requerir que tengan que consultarle para poder actuar, y de hecho ha removido personas de la CFPB, la Agencia de Protección al Consumidor, de Ética Gubernamental Federal y ahora también de la National Labor Relations Board, o sea, la Junta de Relación del Trabajo. Así que Donald Trump básicamente acaba de asumir que toda el SEC, el FTC, todas las agencias independientes creadas por ley para fiscalizar la industria, para fiscalizar las empresas, para fiscalizar todo el aparato y todo lo que sea conflicto de interés o todo lo que sea conflictos éticos, todo tiene que, antes de tomar cartas en asuntos o decisiones presidenciales, tiene que consultársele a la Casa Blanca. Y él, obviamente, hasta ahora ha dicho, no, es que me informen solamente. Seguro, mientras voto a alguien que tiene un nombramiento a término y lo saco de la posición y voy al Tribunal Supremo para argumentar que lo puedo votar, le digo, no, pero no te preocupes, tú solamente infórmame de tus decisiones, no te voy a controlar tus decisiones por ahora. Pero estoy votando a gente que tiene tu misma posición, por si acaso, tu misma autoridad. O sea, ¿qué más nos falta ver para saber que lo de dictador por un día no era chiste? ¿Qué más nos hace falta ver? Porque yo veo que la gente está como si nada estuviera pasando y yo no tengo Trump Deranged Syndrome. Yo simplemente estoy viendo los datos. ¿Cuál es la diferencia entre los países como Rusia y Estados Unidos? Bueno, pues que en Estados Unidos se vota por el presidente, bla, bla, bla. En Rusia también. En Rusia hay elecciones. Que están amañadas, igual que Saddam Hussein. Saddam Hussein ganaba con 97% del voto. O sea, Fidel Castro era electo por el pueblo, según, ¿verdad? Había elecciones. De embuste, eran un mockery, ¿verdad? Eran un chiste, eran una burla, eran una, ¿verdad? Lo que hizo Maduro ahora era una forma burda de burlarse y alegar que soy una democracia. Pero todas las instituciones responden a un poder presidencial totalitario. Y lo que estamos viendo en Estados Unidos es que por orden ejecutiva y órdenes administrativas y memorandos internos, el presidente puede remover personas a término. El presidente puede coger dinero que fue enviado a una ciudad y retirárselo después de hacer la transacción de ACH. O sea, después de la transacción de depósito directo, se los retiraron los fondos. O sea, palabras mayores. Llamaron al banco para decir, ese chavo que le diste a esa ciudad, dámelos para atrás. Dineros que estaban obligados por el Congreso. Dineros que fueron asignados por el Congreso. Así que el Impoundment Act, la ley federal que prohíbe que el presidente coja los fondos y los ponga para lo que él quiere, sino que tiene que hacerlo para lo que el Congreso legisle, acaba de volar en canto hasta que el Tribunal Supremo lo interprete. O sea, ha volado en cantos todo aquello hasta ahora y parece ser que la gente, yo no sé si es que yo, ¿verdad? Quizás estoy demasiado pendiente de las noticias, pero de verdad, o sea, uno ve esto y uno dice, Dios santo, si esto es a la luz del día, ¿qué más? Obviamente ya entendemos cómo llegaron los gobiernos totalitarios de los años 30 y 40, pues porque es que en aquella época con mucho menos medios y mucho menos, porque ahora a los ojos de la gente, lo que está ocurriendo es que todo el aparato gubernamental, incluyendo las agencias independientes creadas por ley, precisamente para no depender del gobierno de turno, que las reglas sean establecidas conforme a derecho y no conforme al presidente o al gobierno o al Congreso de turno. Para eso es que se creó el SEC, para eso es que se creó el FTC, para eso es que se creó la NLRB. Y obviamente tú puedes remover personas con causa si la persona cometió un delito, una depravación moral, una falta ética, es un incompetente. Usted le radica cargos y lo saca. Pero no, aquí estamos hablando de que sin causa es yo lo saco porque me salió los pantalones. Personas y agencias que están puestas ahí precisamente para evitar que el vaivén de la presidencia o el vaivén del Congreso, que el vaivén de la política pública no sea lo que decida
lo que es justo e injusto conforme, obviamente, dentro de los márgenes de la ley y el derecho reglamentario. Ver esto y que el país no se estremezca ya de cómo todas esas agencias de fiscalización acaban de ser echadas al bolsillo, junto con que el Departamento de Justicia de Estados Unidos retira cargos por instrucciones del presidente de quitarle los cargos a fulano, que ese cargo es un cargo pelele o es un cargo que fue persecución política contra mi pana, el alcalde de Nueva York, o quítale los cargos o ponle cargos a fulano. O sea, que el poder de quitar cargos también es el poder de obligar cargos. O sea, el poder de que tú radicas, de que tú le quitas una acusación a alguien, también te da el poder de tú radicarle cargos a alguien. O sea, vamos a plantear esto. Yo no sé qué rayos pasa y tengo que plantearte esto porque tú eres aquí, ¿verdad? Digamos, el filósofo de esta conversación. Pero ¿qué nos pasa con la filosofía más básica de que estamos viendo el decaimiento en nuestros ojos del imperio? Y lo peor, no es que caiga el imperio, es que cae porque simplemente nadie le hace frente y ahí está la conversación más dura de todas. Ver cómo el vicepresidente de Estados Unidos y el estratega principal del presidente de Estados Unidos, los dos dicen abiertamente, Elon Musk y J.D. Vance, y después el presidente también, que plantean, oye, la agenda del presidente no puede ser tenida por un juez. ¿Cómo? O sea que tampoco aceptamos la revisión judicial. O sea que aquí ha volado en canto las agencias independientes creadas por el Congreso, el propio Congreso y ahora el tribunal y la erradicación de cargos criminales o no están en manos de literalmente la Casa Blanca y no pasa nada. Vas a Ucrania y ayer el presidente se atreve a decir que quien causó la guerra de Ucrania fue Ucrania y que las bombas de Rusia y de Putin parece que las enviaba a Ucrania. Es que Zelensky fue el que provocó todo esto, dice el presidente, y que le dice dictador. Pero, o sea, ¿cómo es que el presidente de Estados Unidos de repente se le olvidó la época de Reagan y ahora está encamado con Putin, con Rusia? Te escucho. Sí, yo creo que hay dos fenómenos interesantes que explican esto, y diré trágicos, ¿verdad? Yo no sé hasta qué punto decir que es la muerte de un imperio versus la muerte de su estructura republicana en transición a un ejecutivo unitario, como vimos en la época tardía de la República Romana, cuando empezó a convertirse en un imperio, que fue un periodo turbulento similar, cuando vimos lo mismo con la Alemania, entre el príncipe elector al príncipe heredado bajo poder, etcétera. Así que yo no dudo que estemos de camino, no necesariamente algo tan dramático como eso, pero ciertamente una figura presidencial unitaria que pudiera llegar a tener capacidades similares a las de un dictador y un autócrata. Pero entonces tenemos que cuestionarnos cuál es nuestra crítica general del autócrata. ¿Es que tiene poder absoluto o es que lo mal utiliza? Y generalmente cuando se critica la autocracia y la dictadura no viene de un temor de la totalidad del poder, sino más bien de su utilización de forma negativa. Así que en el caso de Donald Trump, la pregunta es si los constituyentes estadounidenses perciben que ese ejercicio de sobreimposición al sistema, si es de alguna forma u otra legítimo. Y tenemos que entender que la mayoría de los constituyentes que votan por Donald Trump o le apoyan, que son, repito, los que dan la base de poder electoral para que él y sus consuetudinarios legislativos estén ahí, son personas que pues de alguna forma u otra creen que gobierno es un enemigo, que gobierno está ahí para robarles, que gobierno es la causa de su corrupción, de su inestabilidad, el fenómeno interventor en su día a día que lo obstaculiza su progreso, y en tanto todos ellos no tengan fe y esperanza en la fórmula de gobierno, que hay muchas razones justas por las cuales no la deberían tener, no van a necesariamente mirar las acciones inclusive ilegales como negativas. Y eso fue un fenómeno que se dio en la España franquista, que se dio en la Italia de Mussolini, Bueno, ¿tú que viste se el quote de dio... Trump de eso? Ujú. Abiertamente citando a Napoleón Bonaparte, el que salva a su país no comete ley. Sí, en No efecto, comete violaciones de ley, o sea, no viola la ley. No, el que rescata a su país no viola la ley. O sí, es sea, un postulado jovesiano, la idea de que el poder es lo que concede la ley, y en tanto el poder sea legítimo, dígase que se base en que la gente apoya ese poder, pues no hay obstáculo en la idiosincrasia del movimiento MAGA. Pero entonces está la gran pregunta: ¿cuáles son los detentes? Y aquí es que viene la parte estratégica de nuestra conversación. Los detentes tradicionales son las acciones judiciales y administrativas, son las acciones tomadas por la legislatura, y cuáles son los dos foros que en el presente
están altamente bloqueados y dominados pues, por el Partido Republicano y su parásito interno, el movimiento MAGA, pues precisamente las esferas más altas del espacio judicial y pues por otra parte la mayoría electoral dentro de la legislatura. Eso convoca a otra pregunta que es ¿por qué algunas de estas personas en su sana conciencia no estarían dispuestas a salir de ese bracket, por ejemplo, como Mitt Romney, por ejemplo, que retaba sustancialmente el movimiento MAGA? Y pues entonces la razón es porque muchos de ellos buscando aprovecharse de los dividendos políticos fáciles de obtener entre el 2016 en adelante, de sumarse al movimiento MAGA, pues se han dado cuenta de que su dependencia electoral es al movimiento MAGA. Es algo que le pasó a Liz Cheney, ¿verdad? Republicana, electa, ¿verdad? Pero al momento que se fue a tirar en contra del movimiento MAGA, pues empezó a perder una cantidad, o sea, mórbida de apoyo. Y muchos republicanos, que dicho de paso son la mayoría, tienen el interés de todo político democrático, que es una crítica que le tenemos siempre a la democracia, que los políticos solamente piensan en ser reelectos, pues ellos saben que su contingencia pues depende de los electores del movimiento MAGA. Así que ha habido un rapto de los dos espacios de interés donde generalmente se filtran y se obstaculizan estas controversias, pero por otra parte, esto quizás nos trae más cercano a una de las dimensiones más primitivas y originarias del poder. La idea de que el poder sencillamente es hasta que alguien lo rete. Y en tanto dentro de la estructura gubernamental no hayan retos, o desde la sociedad civil o desde los ciudadanos no se den retos, pues se va a considerar todo esto como una luz verde para continuar. En eso, los gobiernos tienden a no estar conscientes de las limitaciones jurídicas de su comportamiento hasta que se les reclama algo. En ese sentido, y esto es el postulado controversial, el gobierno americano a lo largo de su historia siempre ha tenido un gran problema y es que ha mirado a la democracia de forma instrumental. La idea es que la democracia legitima mi permiso para hacer cosas que usualmente no tendría permiso para hacer, pero no es un compromiso genuino con la democracia o el valor del constituyente. Esos postulados tradicionalistas que en gran parte los sostuvieron los republicanos y de los años 50 y 60 y el Lincoln Party, pues en gran parte han muerto por el populismo Bueno, de residual hecho, del partido. el Partido Republicano murió, ahora se llama MAGA. O sea, plantear que el Partido Republicano todavía existe, pues serán, ¿verdad? Algunos andamiajes internos y demás, pero la verdad es que se ha entregado por completo al movimiento MAGA, que es el movimiento Make America Great Again, o sea, a hacer América grande otra vez, que obviamente tiene todos o sea, cuando tú tienes al presidente abiertamente estando ahora diciendo y escribiendo lo que ha dicho el presidente sobre el tema de la falta de observancia de la ley, el volar en cantos a Zelensky sabiendo que eso implica que te uniste con Rusia, que Zelensky de hecho habla ahora mismo de la disolución del parlamento y plantea, ¿verdad? Básicamente que viene unas elecciones pronto y llevan atrasadas un año las elecciones. Bueno, ¿quién puede votar? O sea, entonces viene el presidente y dice, ¿por qué no hay elecciones? Bueno, todo el mundo sabe que en unas elecciones ahora muy probablemente haya un montón de manipulación y un montón de intimidación electoral y Sí. todo el mundo lo sabe ¿Qué porque puedo no, decir, verdad? Zelensky no es santo de admiración tampoco en muchas de estas tampoco, cosas, claro que no. pero y tenemos que también reconocer un factor objetivo de las relaciones internacionales, que es que las alianzas cambian a base de los intereses constantemente y que las narrativas son sencillamente explicaciones que les damos a nuestros constituyentes sobre el por qué hacemos algo y tienden a ser narrativas relativamente fraudulentas o como mínimo imprecisas. Así que yo no necesariamente consideraría innatural o novel la traición, porque ciertamente es una traición que Estados Unidos ha tenido con Ucrania en este tipo de acuerdos, porque también la tuvo con los kurdos en la guerra en Siria, también la tuvo recientemente con los insurgentes en Libia, entre otras cosas. Lo que más considero impactante es cuánto se politizó el discurso pro Ucrania para causas
políticas domésticas para movilizar un aparato de guerra, para movilizar un electorado, para indignar a la gente, para regar un temor antirruso, etcétera. Y cómo es que todo eso, después de la noche a la mañana, que era una estadística, digo, un cálculo gubernamental, pues como todo eso se torna pues, a un mero cambio de interés, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que el mayor insulto a nivel de política internacional aquí recae al constituyente estadounidense, que por mucho tiempo se tiró detrás de Ucrania como una lucha de liberación y soberanía frente a un imperio expansionista. Para finalizar, le das poder total al tipo más billonario del mundo que acaba de poner al mundo de nuevo y a Alemania, o sea, hasta Europa, ahora está en esa situación de, uy, espérate, vamos para la derecha con partidos básicamente relacionados al nazismo, gente, no estoy exagerando, no estoy llevando a nombre, esos son los datos. Y le acabamos de dar el control básicamente total del gobierno federal y ese sujeto empieza a anunciar que conseguí cortar tantos billones aquí. Resulta ser que todo lo que ha anunciado hasta ahora de recortes, pues está en entredicho. Porque ahora mismo, por ejemplo, votó un montón de empleados de agencias que eran los que se dedicaban a bombas nucleares, hay que recogerlos para atrás. Y votó un montón de empleados que eran los que se dedicaban a la gripe aviar y hay que recogerlos para atrás. Y anunció que había recortado 8 billones de pesos en unos gastos que realmente eran 8 millones, no billones. Y en un presupuesto de 6 trillones de dólares, pues ya usted sabe lo que significan 8 millones, ¿verdad? Nada, planteo esto porque, de nuevo, yo creo que Dodge hace falta y que el gobierno malgasta palanganas de dinero, no hay Sí, duda. de seguro. No hay duda. Pero de ahí a hacer el algaretismo que esto está haciendo, pues son otros 20 pesos. Dicho eso, veremos las consecuencias con el tiempo de que el presidente que recibió agencias del gobierno por años, el presidente por años, básicamente 100 años, había tenido que respetar la creación de agencias independientes que fiscalizaban como el FDIC, que fiscalizaba la banca, como el SEC, como el CFTC, todas estas agencias que son las que regulaban el mercado, ahora están a la voluntad y vulnerabilidad de un presidente a menos que alguien lo detenga. Y si el presidente quiere que tu empresa caga chavos, te ayuda. Y si quiere que tu empresa te destruya, te destruye. Que el presidente quiere que tu unión obrera coja poder, lo hace y tú, o al revés. O sea, literalmente el presidente tiene ese nivel de poder. Y yo creo que eso es bien peligroso y el tiempo dirá quién tenía la razón. Si los que advertían de la dictadura o si los que se reían que era Trump Deranged Syndrome. Gracias, profesor.